Buenas tardes, tengan todos y todas. Reciban un cordial saludo desde el Bosque Seco Tropical en el área de conservación Guanacaste, sitio Patrimonio Natural de la Humanidad. Mi nombre es Roger Blanco, coordinador del programa de investigación. Esta tarde nos reunimos en el marco de las actividades de divulgación con el propósito de acercar el conocimiento científico y la educación ambiental a la ciudadanía. Hoy tenemos el gusto de compartir una charla muy especial titulada Alas Nocturnas, explorando la vida secreta de los murciélagos, un tema fascinante que nos permite conocer más sobre uno de los grupos de mamíferos más importantes y a la vez menos comprendidos de nuestros ecosistemas tropicales. El expositor de esta tarde es Eduardo Octavia Durán, compañero, educador biológico del programa de educación biológica del ACG, con más de 18 años de experiencia en investigación y en educación ambiental. Eduardo ha liderado estudios sobre la ecología y estructura poblacional de murciélagos desde el año 2010, contribuyendo con publicaciones científicas y de divulgación, educación. Ha participado como ponente en diferentes congresos científicos internacionales, destacando el segundo Congreso Latinoamericano de Murciélagos en el año 2017, en donde obtuvo el premio Railcon en la modalidad oral. Eduardo es líder y fundador del grupo Mansú, Conservación de Murciélagos en Guanacaste, con el que desarrolla actualmente varias investigaciones en el ACG. Les invitamos a disfrutar esta presentación que nos abrirá una ventana al mundo nocturno y silencioso de estos extraordinarios mamíferos. Adelante, Eduardo, y gracias por proceder con la charla. Muchas gracias, don Roger, por la presentación. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Como ya lo mencionó don Roger, mi nombre es Eduardo Artavia y es un placer estar con ustedes. Voy a pasar a compartir la presentación del día de hoy. Ok, excelente. Gracias nuevamente. Entonces, por esa presentación. Y bueno, vamos a hablar un poquito del tema. El tema escogido, Alas Nocturnas, explorando la vida secreta de los murciélagos, se basa en tratar de hablar un poquito acerca de esos mitos, de esas creencias que hay acerca de los murciélagos y también reflejar un poquito qué es lo que hacemos desde el área y desde el grupo de conservación también para poder trabajar, para que esto no siga sucediendo, para trabajar en pro de la conservación de los murciélagos. Entonces, tanto mi persona como todo ese grupo que nos ha estado acompañando ya desde hace varios años, en el 2019, así como el esfuerzo que hace el programa de educación biológica por restaurar la, la mente de las personas que viven en las comunidades, pues va ayudando poco a poco para que este y todos los demás grupos y ecosistemas de la región pues se mantengan y se conserven a perpetuidad, que es nuestra meta al final. Hoy es un día interesante, un día especial, porque es 31 de octubre, para algunos Halloween, para algunos Noche de los Muertos, para otros es un día cualquiera. En nuestro caso, en Costa Rica, Día de la Mascarada. Y nosotros, en cuanto a los murciélagos, estamos cerrando con un ciclo, el mes de los murciélagos, que inició ese 1 de octubre con el Día Latinoamericano y del Caribe del Murciélago, tratando de compartir un poquito con la gente, tratando de eliminar esos mitos de los que les hablaba antes. Sin más, ¿por qué hablar de murciélagos? Como se mencionaba anteriormente, los murciélagos son un grupo, tal vez, mm, podríamos decirlo de esta manera, es un grupo que ha sido malentendido. La gente los persigue porque no los conoce, no los entienden tanto. Como son un grupo de hábitos nocturnos en su mayoría, por lo menos acá en Costa Rica, Latinoamérica, y es un grupo del que tal vez
la gente no está tan acostumbrada a verlos en televisión, en otros lugares como otros animales que se presentan de tanto en tanto con, con sus beneficios, con sus rostros, con su forma de vivir. Entonces, tal vez la gente no los entienda tanto. Entonces, nuestra visión siempre ha sido compartir todo lo que conocemos acerca de ellos y que la gente los vaya entendiendo. ¿Qué sabemos de los murciélagos? Usualmente la gente los va a relacionar con oscuridad y la fecha de hoy tiene mucho que ver con eso. Es muy usual que en las películas de terror o que en cualquier historia o cuento en los que haya un espacio oscuro se incluyan a los murciélagos. Y bueno, por supuesto que a ellos en parte de su vida les gusta estar en sitios oscuros donde se puedan refugiar, pero no por eso es que van a formar parte de esos temores oscuros o de esos elementos oscuros que usualmente nosotros relacionamos con monstruos, con brujas, con otras cosas. También con murciélagos vampiros, desde que existe la historia creada por Bram Stoker. Y más allá de eso, pues, ha venido relacionando a los murciélagos con el elemento sangre, con que chupan sangre, con que todos ellos van a llegar a buscarnos en la noche y nos van a hacer daño. También la gente se le han infundido miedo a los murciélagos, dicen que nos van a atacar de alguna manera o se nos van a enredar en el pelo cuando uno se mete dentro de una bodega o un tronco hueco, donde sea que estén. Se relacionan mucho con enfermedades, por ejemplo, con la rabia. Y esto ha provocado que la gente, por miedo, tal vez no quiera de alguna manera acercarse a ellos y eso dificulta el entendimiento, el buen entendimiento. Pero vamos a ver si esto es realmente cierto o qué tanto de esto es así de cierto. Empecemos por hablar de los murciélagos en general. Ellos son mamíferos, son murciélagos, perdón, son animales de sangre caliente que paren a sus crías, que las alimentan de leche en sus primeras etapas y su cuerpo está cubierto de pelo como nosotros. Nosotros también somos mamíferos. Son un grupo de mamíferos muy diverso, muy social y como mamíferos también estos son animales sumamente inteligentes. Aquí tenemos un ejemplo para que lo vean un poquito más real. Este es el murciélago frugívoro pigmeo del Manuel Faeotis. Aquí está en su propia tienda. Esta es una foto que tomamos acá en el área de conservación Guanacaste. Y esta que está acá es una madre. Ya aquí está la cría de, de esta mamá murciélago. Y esa cría ya ha iniciado sus primeros vuelos. Entonces vemos cómo su cuerpo está cubierto de pelo, vemos bien los ojos, vemos algunas estructuras que tal vez no son familiares para mucha gente, por ejemplo esta que está sobre la nariz, que en realidad muy probablemente si la gente no ha escuchado mucho de los murciélagos no lo sepa, hay una familia de murciélagos que tiene esta estructura llamada hoja nasal. Entonces, los murciélagos tienen especializaciones para poder adaptarse, para poder sobrevivir en su entorno. Y eso incluye su vida en los refugios, su vida durante el forrajeo, durante el momento en que van a buscar comida, su vida social. Son sumamente interesantes. Y una de las cosas que más llama la atención a la gente es el método de la ecolocalización, como la palabra lo dice, de hecho, inicia con el eco. Los murciélagos utilizan los sonidos para diferentes cosas, por ejemplo, la navegación. Mm, Hay gente que piensa que los murciélagos son ciegos y no van a poder ver del todo, pero en realidad es que con su vuelo nocturno ellos van a andar navegando por ahí, tal vez de noche no van a poder ver todo su entorno, entonces el sonido les va a facilitar generarse un mapa mental de todo lo que esté alrededor con el sonido, cuando el sonido viaja en medio del entorno y llega hasta un objeto sólido, por ejemplo, y rebota, llega hasta sus orejas.
ellos se van generando un mapa de todo lo que hay alrededor. Funciona más o menos como una imagen de ultrasonido. Cuando uno va al hospital, por ejemplo, y si tiene un problema de rodilla o si una mujer quiere ver cómo va su embarazo, a través del sonido se genera una imagen en una pantalla. Entonces, más o menos es algo similar a lo que va ocurriendo en la cabeza de un murciélago. También existen los que son llamados sociales. En este caso es como un lenguaje, tal vez no tan complejo como el del ser humano, pero sí tienen la capacidad de desarrollar lo que nosotros conoceríamos como frases o palabras, sonidos específicos que significan acciones, sonidos que significan, podríamos decirlo así como nombres, por ejemplo, de decir, con este sonido voy a llamar a la cría. Tienen muchos tipos de alimentación, ahora lo vamos a mencionar, y la ecolocalización juega un papel importante en esto. Cuando ellos van volando, ellos utilizan la ecolocalización para ver si son insectívoros, por ejemplo, cuáles son las presas que están volando, las potenciales presas, perdón, que van volando alrededor o que están sobre la vegetación. Utilizan la ecolocalización para encontrar el néctar de las flores o para buscar las frutas. Y esto es una información que les ha dado mucha ventaja para poder sobrevivir en ese entorno nocturno. También puede utilizarse como alarma, que también esto puede relacionarse un poquito con la comunicación, con los llamados sociales. Es muy interesante cuando un murciélago, por ejemplo, el murciélago ortibeo jamaiquino, es capturado por algún depredador, por ejemplo una serpiente, y empieza a hacer sonidos para que los otros murciélagos vuelen a su alrededor, el mismo grupo, y traten de confundir al depredador un poco. Entonces, los murciélagos son criaturas increíbles, son malentendidos y son un grupo del que, en comparación con otros mamíferos, no se conoce tanto. Hay algunos datos que quería compartir con ustedes, así en general. El 29% de las plantas perdón, el 29% de los murciélagos dependen de las plantas para alimentarse, eh, y el resto tienen una alimentación muy variada, incluye insectos, incluye carne, incluye, sí, por supuesto que sangre, pero eso lo vamos a hablar después. Y este es un dato un poquito al azar: 80 kilómetros puede viajar un murciélago perfectamente. No es que todos lo van a hacer, inclusive hay algunos que pueden viajar más para ir a buscar su alimento. Y hay un libro acerca de la relación que tienen los murciélagos con las plantas, que se llama Seed Dispersal by Bats in the Neotropics. Por ahí lo pueden buscar en la web, que habla de más de 500 plantas en las que en América tropical por lo menos están relacionadas con murciélagos. Y ellos representan el 20% de los mamíferos totales que hay en el planeta. Brindan diferentes beneficios. Los que comen insectos, por ejemplo, nos ayudan con el control de plagas. Hace poco estuvimos haciendo una investigación en la que pudimos encontrar, esto fue en el Parque Nacional Barra Honda, cómo los murciélagos que viven en las cuevas de ese parque salen para alimentarse sobre las plantaciones de maíz, de insectos que podrían ser potenciales plagas para lo que es la plantación en sí. También actúan como polinizadores, así como un colibrí o una abeja o un escarabajo o muchos otros organismos lo hacen durante el día, o inclusive una polilla durante la noche. Pues ellos van a llegar también y van a polinizar. Sobre todo es interesante que muchas de las frutas que nosotros consumimos, por ejemplo el banano, pues son polinizadas por murciélagos, o también otras plantas o árboles que nosotros necesitamos, no solamente para alimentarnos. Por ejemplo, el pochote es polinizado por murciélagos, y después nosotros usamos la madera. Los murciélagos también actúan como dispersores de semillas. Hay murciélagos frugívoros que se alimentan de diferentes frutos del bosque. Algunos de ellos son de nuestro consumo. Entonces, a veces hemos recibido llamadas de gente que nos dice: es que hay murciélagos que se me está comiendo las papayas, se me están comiendo mis pitayas ahí en el patio, pero en realidad esos frutos están ahí gracias a que las aves y los murciélagos
se las han comido por tal vez miles de años y han sido dispersadas y han sido cultivadas naturalmente mucho antes de que el ser humano inclusive aprendiera a utilizar las semillas para su propio beneficio. Entonces, en parte, sí, es difícil que si uno se dedica a la producción, de repente lleguen animalitos del bosque a comérselo, pero bueno, también gracias a ellos existen. La producción del guano, pues es un fertilizante natural. Sé que existe cierto miedo acerca de eso, pero el guano es alto en nitrógeno, fósforo y potasio, que son elementos esenciales para el crecimiento de las plantas. Y se dice que es uno de los mejores abonos que hay a nivel mundial, de excelente calidad, y por eso se vende a altos precios. Y en general, los murciélagos cumplen con lo que es el equilibrio ecológico, con mantener las cadenas tróficas, así como ellos comen muchas cosas, muchos seres vivos se alimentan de ellos. Por ejemplo, hay serpientes que se alimentan de los murciélagos, hay lechuzas, hay otros mamíferos, por ejemplo, los zorros hediondos, zorropelones, algunos felinos silvestres. En general, hay muchas especies que se alimentan de murciélagos, inclusive otros murciélagos y han generado diferentes aportes científicos, biomédicos. En el caso, por ejemplo, de los murciélagos vampiro, que algunas veces han sido tan perseguidos, pero bueno, ellos tienen anticoagulantes en su saliva que pueden ser utilizados en la medicina para disolver coágulos, por ejemplo, en el cerebro, y eso puede pues, ayudar de alguna manera al ser humano indirectamente. Bueno, el hecho de que exista el vampiro, ya de repente alguien vino y se hace una investigación más a fondo. En cuanto a los refugios, se dice que el 20% son principalmente en árboles, ya sean hojas o en el tronco, ya sea por dentro o por fuera, aunque 80% cuevas o ambientes similares, también, por ejemplo, refugios artificiales como lo que son casas que se parezcan a una cueva o una alcantarilla o un puente. Entre más cerca esté uno de el trópico, más especies de murciélagos hay. Hace muy poco se publicó la especie número 1500 para el mundo y es probable que ese número aumente. Mm, Los murciélagos van a seguir siendo investigados, eso esperamos, y conforme avanza la ciencia y técnicas como la genética los estudios genéticos, perdón, van avanzando un poco más, nos damos cuenta de que son más las especies que en realidad conocemos o que en realidad, perdón, tenemos alrededor del mundo y son el segundo grupo más diverso de mamíferos en todo el planeta, solamente por detrás de los roedores. En Costa Rica hay más de 120 especies, creo que el último reporte llegando a las 123 especies para Costa Rica. Y esto nos hace uno de los países más diversos en el mundo. Pues sí, hay países que tienen mayor biodiversidad que nosotros, por ejemplo, en México o en Colombia, países mucho más grandes, entonces seguimos teniendo muchísima diversidad por kilómetro cuadrado. Esto no es un secreto, eso pasa con la mayoría de otros organismos. Entonces, somos un país muy beneficiado en ese sentido. Entonces, lo necesitamos porque polinizan flores, frutas como como el agave con el que se produce el tequila. Necesitamos a los murciélagos porque comen insectos, porque mantienen equilibrio ecológico y algunos son súper especializados. Quería presentar este caso. Nosotros acá en el ACG estamos estudiando el murciélago falso vampiro espectral y es un murciélago carnívoro. Hay murciélagos con poblaciones a la baja, por ejemplo, en el caso de la UICN, em, que es un organismo internacional que cataloga el estado de conservación de las especies. En este caso, mm, lo cataloga como casi amenazado con poblaciones a la baja. Nosotros encontramos un refugio de este murciélago y hemos venido estudiando su ecología. Sabemos que es un murciélago carnívoro y la verdad es que se sabe muy poco de su ecología, sobre todo en los refugios, porque han sido difíciles de encontrar en cualquier parte de Latinoamérica. Es el murciélago más grande de América, teniendo casi 1 metro de envergadura con las alas abiertas. Entonces ahí en la foto vemos un grupo familiar
En este caso estamos hablando del macho ahí con una cría del año anterior, a la hembra con una cría de este año que los presentamos ahí en pantalla. Cuando nosotros estábamos empezando el estudio, ni siquiera nos imaginábamos todo lo que nos íbamos a encontrar, más allá de saber que son carnívoros, frugívoros, de que nos relacionamos con una u otra cosa. Nos metimos un poquito más en su vida y pudimos encontrar detalles como estos que les voy a pasar acá. En este caso, tenemos un grupo familiar, el mismo que vimos en la fotografía anterior, y vean cómo se están abrazando entre ellos. Entonces, tenemos en este caso dos adultos y dos crías, como les mencionaba anteriormente. Y vean cómo en algún momento tenemos tanto al macho como a la hembra cubriendo al grupo familiar entre ellos como para protegerse. Esta investigación la hicimos en conjunto con el Museo de Historia Natural de Berlín y el Northside Lab. Ya tenemos, vamos para el tercer año, creo, sí, de estar estudiando la ecología de esta especie. Entonces, vemos aquí ya como el macho está cubriendo, ah, trata de cubrir a toda la familia, pero en este caso cubre a la cría del año pasado y a la hembra que está aquí amamantando a la cría más reciente. Que ahí se mueven un poquito más y de repente vuelven a su posición. Y así poco a poco hemos venido estudiando otros detalles. Por ejemplo, sabemos que estos murciélagos juegan, hacen un juego como cachorros, como cachorros de un perrito, como juega otros mamíferos en general. Entonces ahí podemos ver a un par de hermanos o hermanas que están dentro del refugio, dentro del tronco, y están en ese caso compartiendo socialmente su vida. Vemos cómo los murciélagos se acercan, se alejan, se muerden un poquito, pero sin hacerse daño. Y los adultos están allá arriba, en la parte de arriba un poquito, observándolos a lo lejos. ¿Ok? Y ahí podemos ver lo que sucede. Así como estudiamos estas características, vimos cómo estos murciélagos traían sus presas hacia el refugio y le daban de comer a las crías, cómo poco a poco le tenían como una escuela de caza y les traían las presas cada vez con mayor detalle, les traían presas como ratones, como aves, y las crías tenían que aprender a cazarlas. Entonces, son detalles que nosotros hemos venido descubriendo de ellos conforme hemos ido adentrándonos en la investigación. Entonces, nosotros sabemos que los murciélagos son organismos voladores que ayudan en los ecosistemas de muchas maneras, son poco conocidos y entendidos y que algunos se alimentan de sangre, es cierto, pero la sociedad sigue con los mitos de que, por ejemplo, todos beben sangre, de que la gente se podría llegar a convertir en vampiro, que nos pueden contagiar de enfermedades peligrosísimas y que son animales malos o peligrosos y además de que son ciegos. Entonces, vamos a discutirlo. Si hay murciélagos vampiros, efectivamente. Hay tres especies que se alimentan de sangre, digamos, son alrededor de 123 especies en Costa Rica y 1500 en el mundo. Y esas tres especies hay una que es más común, bueno, el vampiro común, que sí normalmente llega a los mamíferos, las otras dos son más para aves. Y estas especies son parte del todo, como les mencionaba antes, a pesar de que chupan sangre, pues aportan nitrógeno a los suelos, ayudan con lo que podrían ser avances biomédicos en el futuro. Y por el tema de las enfermedades, pues sí, es obligación de cada quien, por ejemplo, con enfermedades que se relacionen con el tema de la rabia, que es como el más común, pues que el ser humano se preocupe por vacunar, por ejemplo, a su ganado, si es mordido, que traten de aislar a un individuo que es mordido eventualmente, pero no son animales malos, son animales que simplemente están tratando de sobrevivir. Ellos no buscan hacerle el daño a una persona porque le caiga mal, eso ni siquiera se les va a pasar por la mente en algún momento y no son
animales peligrosos. En realidad, un animal que ingresa a la casa, por ejemplo, va a intentar por todos los medios de escapar y sí puede ser que si alguien lo manipula de mala manera, pues él muerda porque es la única manera que tiene para defenderse y él se siente en peligro. Y definitivamente ellos no son ciegos, inclusive los murciélagos pueden tener mejor visión que el ser humano. Lo que pasa es que tienen la ecolocalización porque vuelan de noche, entonces necesitan tener mayor precisión que solamente sus ojos. Por estas creencias pasan casos como este. Esto fue hace muchos años. Bueno, me imagino que la gente que nos sigue a través de las redes sociales se acordará de los sonados casos del chupacabras. Ahí hace poco nos mandaron estas fotografías que en algún momento fueron publicadas en un periódico costarricense, en la que el murciélago que nosotros estamos estudiando fue clavado en una tabla. En los noventas, principios de los 2000 también era muy sonado el caso de los chupacabras, que se supone que salían animales por las noticias y que al parecer no tenían sangre, entonces la gente estaba como asustada. Y una persona acá del área, bueno, una persona que trabajaba cerca de acá, del área protegida, pues le llegó el caso y resulta que tuvo que darle seguimiento. Fue a la casa y encontró que el murciélago había sido clavado en una tabla. Es un murciélago que está amenazado, un murciélago que en Costa Rica es considerado como amenazado, tal vez esté en peligro de extinción, no lo sabemos, y sus poblaciones podrían estar a la baja, simplemente fue clavado en una tabla porque la gente no lo conocía. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a hacer un llamado para que cuando tratemos de pensar un poquito, nuestra fauna tal vez no es tan, este tipo de fauna, los murciélagos no son tan conocidos y por eso corren peligro. También tengo este otro caso, este es un caso reciente en el área de conservación Tempis que se reportó hacia el sur de la península un refugio del murciélago Crotopterus abritus. Y este es el segundo murciélago carnívoro más grande, es un murciélago que también se conoce poco. Y estábamos muy contentos de ir a visitar el refugio y todo, pero cuando llegamos allá nos dieron la noticia de que algunos ganaderos lo habían capturado y lamentablemente mataron a uno del grupo familiar y los demás abandonaron. Y este murciélago se comporta muy parecido al vampiro en Spectrum. Lamentablemente, cuando eso sucede, entonces el murciélago, los demás murciélagos abandonan y es poco probable que vuelvan a ocupar ese refugio. Y las personas, los ganaderos que lo hicieron, fue por temor a que ese fuera el murciélago vampiro que les estaba llegando en las noches a alimentarse de la sangre de su ganado y por mala información, por no saber reconocerlo, pues terminaron matando a uno de los individuos. No sabemos quién fue exactamente, pero así nos contaron la historia. Entonces nosotros desde acá, con el grupo de conservación y con el área de conservación, hemos venido tratando de controlar estos mitos y este tipo de cosas. Esto es desde la parte, eh, desde lo virtual. Nosotros hemos venido generando, por ejemplo, en conjunto con el área, tenemos la celebración del Día Latinoamericano del Murciélago. En el ACG lo que hacemos es que el 1 de octubre vamos cambiando de escuela y llevamos una obra de títeres, presentaciones artísticas, juegos y, es un ratito para compartir con estudiantes y también con personal docente. También en el Instagram del grupo hemos venido también generando información visual como para ir mostrando los beneficios de los murciélagos. Y hemos generado, por ejemplo, el año anterior en Cañas Dulces tuvimos el Festival Latinoamericano, el Festival, perdón, del Día del Murciélago, tuvimos el Murciestán este año. Entonces, este Murciestán es más como para el público en general, como para darle más información educativa. Nosotros hemos venido generando investigación para lo que es mejorar el conocimiento de las especies. Entonces, en este caso, hacemos monitoreo directo de los murciélagos, vamos al bosque y tratamos de ver
la cantidad de especies que hay por diferente ecosistema. Vemos a través del tiempo cómo es que esas poblaciones de esos murciélagos podrían o no variar. Y trabajamos en todos los ecosistemas intentando responder a la pregunta de qué es lo que está sucediendo con amenazas, por ejemplo, como el cambio climático o si le afectan otros factores. Nosotros hemos venido trabajando poco a poco con funcionarios, voluntarios, que ya están en el área, por ejemplo, inclusive brigadistas, para generar esa información científica y al mismo tiempo ir concientizando. Inclusive otros investigadores pues han apoyado ciertamente. Y esto que está acá en el centro es una investigación en la parte bioacústica. Nosotros también hemos hecho muchas horas de grabación para entender un poquito, no solamente determinar especies que hay ahí, porque no es lo mismo lo que se captura con una red que lo que podemos agarrar con sonidos. Nosotros hemos venido investigando en toda el área y colaborando con otras personas, por ejemplo, con el Museo de Historia Natural de Berlín, estuvimos viendo dónde estaba un murciélago que ellos estaban estudiando y así poco a poco venir a generar mayor información y de mejor calidad. También hacemos monitoreo de refugios a largo plazo. Vamos y buscamos refugios de forma intensiva en el bosque, en cada ecosistema, en cada sitio al que vamos. El día siguiente vamos y determinamos la cantidad de individuos, las especies que lo componen. Si ya conocemos un refugio, vemos cuántos individuos hay, si ha subido o bajado la cantidad. Y con eso se van generando reportes que después sirven para tomar decisiones. Entonces, ¿cómo pueden ayudar ustedes desde las casas? Por ejemplo, le damos el ejemplo de reducir la cantidad de pesticidas, inclusive cualquier otro residuo, tratar de no lastimarlos. A veces entra en una casa y veo la gente que le tiene como un poquito de miedo e intenta sacarlos, no sé, con una escoba, con algo así. Entonces hay que tratar de abrir las puertas para que ellos salgan naturalmente. Si pues definitivamente no salen, pues ahí podrían intentar de otra manera. Por ejemplo, si ya el murciélago está muy cansado, pues ponerlos en una caja sin tocarlo, poner una caja encima si ya él deja de volar y tratar de llevarlo afuera. Pero lo mejor es tratar de buscar a una persona, a un profesional en este caso, si del todo un murciélago entra. Lo mejor es no manipularlo. Pero la mejor acción que se puede hacer es compartir el conocimiento. Si ustedes hoy están ingresando a la charla y están recibiendo información que no conocían de antemano, pues ojalá que si en algún momento el tema de conservación en sus vidas, el tema de conversación en sus vidas, perdón, es murciélagos por la razón que sea, pues acá tienen información que pueden compartir con la gente. Nosotros tenemos este proyecto que se llama Murciélagos en Refugios. Entonces, si no conocen la plataforma de Naturalista Costa Rica, pueden ingresar y crear un perfil. Y cualquier foto que alguien tome de murciélagos en Costa Rica va a ser inmediatamente cargada a esta plataforma. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es filtrar fotografías para ver cuáles refugios se están utilizando los murciélagos en diferentes partes de Costa Rica. Nos enfocamos en Guanacaste porque nosotros estamos trabajando desde acá, pero cualquier fotografía que alguien saque, nosotros la tenemos acá, la filtramos, tratamos de ayudar en la identificación y tratamos de que la fotografía que se use sea la de mejor calidad. Pues cualquier persona que tome una foto sin dañarlos, pues podría colaborar con eso. Y sin dañarlos, digo, de que no vayan a llegar a asustar al murciélago por tomar una fotografía, que no vayan molestarlo con el flash o con exceso de luz, sino que traten con mucho cuidado de tomar la foto. Según Don Merlin de Turo, el biólogo experto en murciélagos, eh, dice que los murciélagos son los jardineros nocturnos del mundo. Ellos andan ahí de noche dispersando semillas, haciendo que el bosque se regenere. Cuando el área de conservación en Guanacaste inició, mucho de su territorio estaba cubierto de pastos y estos y otros organismos ayudaron a que el bosque llegara y se estableciera ahí otra vez. Por supuesto que no son los únicos, hay aves, el viento también ayuda, pero los murciélagos cumplen su papel y van a ayudar en todos los estadios del bosque, cuando se está generando un charral, cuando empieza a crecer un bosque secundario, cuando el bosque empieza a hacerse, a madurar.
hay diferentes especies que van a ir ayudando a dispersar esas semillas, a polinizar esas flores, a regular, a mantener el equilibrio. Y definitivamente no son monstruos, los murciélagos son héroes ocultos y muchas de las cosas que nosotros comemos muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Cada vez que, por ejemplo, nos comemos una tortilla, deberíamos de darles gracias a los murciélagos porque ellos son los que controlan a las polillas que de otra manera irían a poner sus huevos en la mazorca y se comerían todos los granos. Los murciélagos son esos que se van a comer al mosquito que podría eventualmente transmitirnos el dengue o el chikungunya. Son murciélagos que son seres vivos que están tratando de sobrevivir y de alimentarse y gracias a ese simple detalle van a llegar a ayudarnos, tal vez sin querer, pero lo hacen. Entonces tratemos de protegerlos y aprendamos más sobre ellos. Acá les dejo un poquito de información. Vamos a pedir que nos sigan a través de redes sociales, tanto el área de conservación Guanacaste como su conservación de murciélagos. El ACG, bueno, tiene por acá en Facebook, en su perfil también en Instagram, a través de YouTube, a través de cualquiera de las redes. Y también tenemos la página web donde publicamos noticias y también tenemos la parte de la página de especies para que ahí por ahí manden sus dudas, sus comentarios. Y para eso estamos hoy. Si alguna persona quiere participar a través del Facebook, a través de las preguntas que nos quieran hacer, creo que ahí me indica Meli si tenemos un ratito. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por por el espacio, Meli. Ok, agradecemos a Eduardo por esta maravillosa charla. Creemos que estos espacios educativos son muy importantes y los necesitamos para que las personas aprendan sobre la importancia de estas especies, que necesitamos de ellos para lo que consumimos en nuestros hogares y para muchos otros procesos. Acá en la página de Facebook tenemos algunos comentarios, una pregunta. Bueno, Freddy Quesada dice que por el mito de que chupan sangre, que por eso los matan, ¿verdad? Lamentablemente. Después, Eliezer Mora pregunta cuántas especies hay en Costa Rica. Ok. Bueno, la primera parte del comentario efectivamente es una de las razones. De hecho, nosotros hemos estado trabajando como grupo para, sobre todo como para ayudarle un poquito a la parte de los ganaderos. Hay que entenderle a las personas que trabajan con su producción y que, bueno, tienen que enfrentarse a estos mm, estas interacciones es la palabra correcta, que se generan entre fauna silvestre y animales domésticos. Entonces, la gente sí, efectivamente piensa que los murciélagos todos son chupasangre y al final otros murciélagos también pagan por eso. Ya les expuse el caso en la presentación. Tengo otro caso, por ejemplo, en Nicoya, donde un señor decía que él mataba a los vampiros colocándoles trampas de ratas y el cebo era fruta. Entonces lo que estaba matando no era vampiros, estaba matando murciélagos de la fruta por desconocimiento. No sabía que eran, eso pasó ya hace muchos años, no sabía que no eran vampiros los que estaba matando. Y así también tiene que ver con la misma manera en que las personas viven. Recuerdo un caso también de una casa donde tienen al perro amarrado, entonces nos dicen que hay un vampiro que le está chupando, pero si el perro sigue amarrado afuera y toda la noche le está chupando las orejas, pues no tiene ningún sentido como llegar a hacer algo con el vampiro. Lo que hay que hacer es mover al perro del lugar. Entonces a veces hay que analizar cada caso. Nosotros también tenemos un trabajo con el tema de murciélagos y casas, que sabemos que hay murciélagos, creo que la lista ya como por 15 especies acá en Costa Rica que se han registrado más frecuentemente en las casas de la gente. Entonces tratamos de analizar cada caso para ver si hay que ayudar de alguna manera, ya sea que el murciélago
se ha retirado y movido a otro lugar, o si no es necesario del todo porque el murciélago se va a ir eventualmente, tratando de que no se vaya a fumigar, ¿verdad? Porque eso es ilegal matar animales silvestres en Costa Rica. Y con lo de la segunda pregunta, bueno, sí, vamos como por 123. Y esto tiene mucho que ver con que, bueno, se registra una especie y a veces no se publica de inmediato. Una de las últimas especies que se registraron fue aquí desde el área de conservación Guanacaste, un murciélago que se llama Artibeos inopinatus, se llama murciélago frugívoro hondureño, porque en realidad muchos de los registros venían de allá, creo, pero se distribuye principalmente entre El Salvador, Honduras y el norte de Nicaragua, y hace muy poquito lo registramos cerca del sector de Playa Naranjo, y ahí poco a poco hemos venido haciendo más estudios para ver si aparecen más. Entonces, esa fue, creo que el registro 121, y a partir de eso hay otros dos que vienen ahí. Hay uno que, hay una amiga que tiene que hacer la publicación, pero si logramos investigar más, estoy seguro que esa lista va a aumentar. A ir más de 123, no sabría con exactitud decir hasta cuántos van a llegar, pero por ahí van los números. Bueno, qué excelentes noticias y esa es la importancia de la investigación, ¿verdad? Agradecemos mucho a la audiencia. Karina Ramírez Muñoz nos dijo, hola, buenas tardes. Humberto Leal, presente, buenas tardes. Fabián, saludos al batiequipo de ACG. Karina Ramírez Muñoz dice, como guía de turismo, me encantó ese detalle de entender qué son los jardineros nocturnos. Wow, gracias. Eliezer Mora dice, gracias por la charla, excelente. Rodrigo Alvarado, excelente, excelente charla. José Cerdas pregunta, ¿cómo puedo controlar los vampiros que atacan mis cabras? Vienen cada 2 días. No me gustaría matarlos, pero ¿cómo los controlo? Ok. Eso ha sido uno de los temas más recurrentes, no solo aquí, en cualquier parte donde están la temática y donde está presente la especie, principalmente el murciélago vampiro común. Y damos una serie de recomendaciones siempre cuando esto sucede. Y eso va a depender del caso, por ejemplo, cuántas cabras, en dónde están viviendo esos animales. Y muchas veces lo que decimos nosotros, bueno, número uno, tratar de que esos animales estén vacunados. La rabia tal vez no es tan común con los murciélagos. Aquí son raros los casos, pero son mamíferos y pueden tener rabia. Y por esto lo mejor es que siempre se esté prevenido y se vacunen. Después, con el tema de las mordeduras, bueno, habría que ver si tiene un lugar cerca de la casa, por lo menos donde aislar si no todos los animales, por lo menos uno o dos durante la noche, pueden soltarlos durante el día. Si los pudiera aislar, sería genial. Y hemos tenido algunos casos, habría que ver con cabras qué tal funciona, porque muchos ganaderos han estado trabajando con azufre, por ejemplo, las vacas se les revuelve con sal, y entiendo que, bueno, para la parte lechera hay ciertas complicaciones por ahí, porque dicen que la leche cambia un poquito el sabor, pero por lo menos para que el murciélago deje de morder. Entonces se recomienda el tema del azufre. Tenemos que revisar las dosis, porque sí entiendo que muchos ganaderos han ido como experimentando. Entonces a mí me gustaría como en algún momento poder reunirme con varios ganaderos y ver cada quien cuál es la dosis que están utilizando con su ganado. Algunos me han mencionado que han puesto directamente azufre sobre la herida, pero sí me gustaría como investigar un poquito más. Ojalá si hay algún veterinario por ahí o alguien que nos pueda ayudar con esa temática, sería genial. O practicantes también, porque es un tema súper interesante y que hay que hacer, que hay que verle más detalles. Y el tema de las luces, pues sí he visto que los vampiros llegan a acostumbrarse, aunque tengamos, por ejemplo, una cabra, un cerdo ahí
para, si le tiene luz, pues va a llegar el momento en que el vampiro se da cuenta de que ahí no hay ningún problema y de todas maneras se mete. Entonces, lo mejor es cerrar. Siempre se recomienda que el lugar donde se cierra, yo entiendo a la gente que está criando sus animales para engorde, pues que no, si le van a poner una malla, por ejemplo, que el lugar no sea muy caliente porque lo vas a encerrar en la noche y lo que vas a hacer es que el animal pierde peso y no es lo que el productor quiere. Pues, más que todo eso. Si hubiera casos de rabia, sí, ahí sí se recomienda contactar con las autoridades, ya con las personas encargadas de ver el tema de ganadería en Costa Rica, porque se las trae. Si yo, por ejemplo, voy a una finca ahorita y digo, bueno, voy a capturar murciélagos vampiros, ¿qué vamos a hacer con ellos? Si llamo, por ejemplo, al Ministerio de Ganadería y le digo, vean, es que vamos a hacer un control y empezamos a matar murciélagos vampiros, pero no hay casos de rabia, eso puede ser contraproducente, porque si no hay casos de rabia y a cada rato están mordiendo a nuestros animales, pero yo llego y mato 5 o 6 murciélagos vampiros, no es que los vampiros desapareciendo del área, pueden venir murciélagos de otro lado que no sabemos cómo está su estado de salud a ocupar sus lugares y ahí sí pueden traer enfermedades de otros lados. Entonces, matar por matar nunca lo vamos a recomendar jamás. Ok, Nayubel Montero pregunta, ¿todos son nocturnos? Porque a veces vemos algunos volando por las casas en el día. Qué bien, nosotros estamos haciendo también un pequeño estudio con eso. Por el momento solo unas pruebas piloto, no es nada formal y sí queremos ver detalles porque hay un murciélago que les mostré en la presentación cuando di el ejemplo de refugios, se llama murciélago bilineado mayor y ese murciélago normalmente está como en los troncos de los árboles, a veces por fuera, a veces por dentro. Y nos hemos dado cuenta de que en esta época, entre septiembre, octubre, pues hace vuelos de día. Y tiene mucho que ver con que a veces está muy oscuro, como a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, y ya él está afuera comiendo. Entonces ya hemos ido reuniendo datos para ir generando una publicación al respecto. Entonces, la idea es ya después hacer una investigación ya bien formal, bien seria. Ya tenemos un poquito para iniciar y a veces lo que sucede es que la gente va y caminando por el bosque y de repente ve un murciélago salir, pero puede ser por muchas razones, ya sea que alguien lo haya asustado o que un depredador lo haya intentado capturar, entonces él voló de día o que, bueno, está enfermito, entonces está volando erráticamente. Pero sí hay casos de murciélagos que pueden hacer vuelos diurnos, normalmente no los que viven en cavernas más estrictamente, como los murciélagos de mostacho, que son murciélagos con unos ojos súper pequeñitos. Ellos no son murciélagos, por ejemplo, de estar afuera de día, porque más bien ellos son de oscuridad total. Pero un murciélago de ojos grandes, que normalmente está en un lugar inclusive abierto, en la corteza de un árbol, por el lado afuera, no tiene problemas en salir de día un poquito, al parecer. Ok, Guanacaste Ray Forest dice, ¿tienes un murciélago favorito? Mm, pregunta con trampa. Eh, vamos a ver, sí, todos me gustan y tal vez no es justo para nosotros murciélagos eso de tener alguno favorito, pero sí tengo cierto vínculo con un murciélago de cola larga que se llama Molossus pretiosus o Moloso precioso, que una vez se cayó de un árbol y yo lo quise llevar a otro árbol para que él alzara vuelo, porque son murciélagos que hacen vuelos un poco más planeados y tienen que estar a cierta altura para poder volar. Y se me soltó y se me perchó acá del pecho y no hizo nada, se acurrucó ahí y era la primera vez que lo veía. Entonces luego lo tomé ahí con guantes, por supuesto, y lo coloqué en la corteza del árbol y se quedó ahí un tiempo y ya después se elevó más y voló, pero después lo pude ver en otros refugios. Es un murciélago que está acá en Guanacaste y hay un sitio acá al noroeste del ACG, ya casi cerca de la frontera con Nicaragua, donde se pueden ver varios de esos. Entonces vamos en las noches y los he podido ver bastante, son súper lindos, muy peluditos, Ok. cara como de perrito. Ok, Miguel Marín pregunta, ¿cuántos son vampiros?
Son 3 las especies. Entonces, para ayudar un poquito con eso, la primera de la que más hemos estado hablando es un murciélago vampiro común, el Desmodus rotundus, es el que por lo general la gente va a conocer, el que van a ver llegando cerca de las casas. Y los otros 2 murciélagos, lo pueden apuntar por ahí, son el murciélago vampiro de patas peludas y el murciélago vampiro de alas blancas. No toda el ala es blanca, solo la punta del ala es blanca, pero así le pusieron. Y son murciélagos que se alimentan principalmente sangre de aves, es lo que les gusta. Entiendo que el de patas peludas en laboratorio le han dado sangre de mamífero. Si no hay más, pues agarra sangre de mamífero, pero no es lo que le guste. Hace años tuve la experiencia de estar en el Parque Nacional Barra Honda, estaba buscando aves nocturnas y de repente me topé con un pecho amarillo que estaba ahí durmiendo y había un vampiro de patas peludas que estaba alimentándose de la sangre del ave. Entonces lo que hace es que con sus pulgares agarra la rama y se va deslizando poco a poco, no llega directamente sobre el ave porque la despertaría, sino que se va deslizando poco a poco hasta que llega a la tibia, por decirlo así, como lo que nosotros diríamos como el tobillo de la patita del ave, la muerde ligeramente y le empieza a lamer la sangre. Ellos no succionan sangre como es otro de los mitos, no es como en las películas que los vampiros tienen unos colmillos huecos como si fueran serpientes. Ellos lo que hacen es con sus dientes filosos morder el anticoagulante que tienen en la saliva, hace que la sangre siga fluyendo y hay un par de canales que hacen que le ayudan a la sangre que vaya hacia la boca. Y algo muy interesante que se ha registrado con vampiros comunes es que le pueden llevar sangre a un amigo, por ejemplo, que esté dentro de su refugio, no necesariamente familiar, pueden llevar sangre en la boca y alimentarlo si no pudo salir por alguna razón. Entonces son también muy sociables. Son esas 3 especies las que hay Ok, de... ok, genial. Freddy Quesada pregunta, ¿cuáles son los depredadores naturales de los murciélagos? Sí, lo repasamos un poquito, eh, pero principalmente algunas serpientes. En Guanacaste propiamente tenemos una que se llama lira, que es muy común. Esa serpiente se puede encontrar, por ejemplo, en cavernas y a veces está enrollada en las piedras, en las estalactitas. Y cuando pasa algún murciélago lo captura, lo enrolla. He visto eso con boas también. Y hay algunas otras serpientes que viven principalmente, a veces se pueden colgar en las ramas que ellas son depredadoras de murciélagos. También hay lechuzas, me acuerdo muy bien en Barrahonda, por ejemplo, hay una cueva donde hay una lechuza que siempre llega, la cicava llega al borde de la cueva y cuando salen los murciélagos emergen, ella busca murciélagos que vayan como más solitos dentro del grupo para capturarlos. En Conchal me recuerdo de una pareja de halcones murciélagueros, el Bat Falcon, que yo pensé que cazaban solo como al atardecer o al amanecer cuando salían del refugio, pero estaban comiendo a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde, entonces eso quiere decir que se van cerca del refugio y los tienen que estar capturando ahí. Hay un caso, por ejemplo, de don Richard Laval, un experto en murciélagos, ya él es mayor de edad, vive en Monteverde, que nos contó que había un jaguar. Él pudo observar que estaba en la salida de una caverna haciendo los movimientos así de gato, botando los murciélagos que iban saliendo, entonces los golpeaba con su mano y era como un pequeño bocadillo, ¿verdad? Muy poquito para un jaguar, pero si se come un montón ya eso le ayuda. Pues tiene un montón de depredadores, un zorro hediondo, por ejemplo, zorro pelón. Mm, la lista es grande y eso incluye al murciélago que nosotros estamos estudiando acá, el falso vampiro espectral que de cuando en cuando también se alimenta de murciélagos, de otros murciélagos más pequeños. Wow, qué interesante. Eliezer Mora dice, tengo problemas con murciélagos en casa, ¿sabes quiénes pueden ayudar sin hacerles daño o ver qué se puede hacer? Claro, tal vez nos manda bueno, ahí va a quedar en mi Facebook, nos puede mandar también un mensaje. Eh, hay 2 vías directamente con el área de conservación Guanacaste.
el programa de vida silvestre. Ahí pueden poner una citada o simplemente, bueno, al 1192, o también nos pueden hacer la consulta, porque no necesariamente hay que sacar a los murciélagos, eso depende del caso. Algunas veces nos han llamado y hemos ayudado en algunos lugares donde ha sido tema de la infraestructura, otras veces sí hemos tenido que colaborar un poquito más, pero lo mejor es que nos contacte para ver el caso por ahí. No, no nos estamos dedicando exclusivamente a ver cada uno de todos los murciélagos que existen en el país para eso, porque sí nos han llegado casos hasta de otras áreas de conservación y entonces ahí los hemos remitido a quien le corresponda, ¿verdad? Pero a veces hay murciélagos que van a estar en un árbol de mango afuera y la gente nos llama por eso y la verdad es que no tiene mucho sentido. El murciélago no está dentro de la casa, está afuera. Ok. Sí, es aprender a convivir con ellos, ¿verdad? Y a compartir el espacio porque es de todos al final. Ana Jensi Brenes dice excelente. Juan Mata dice muy bien, saludos. José Cerdas dice, claro, sería formidable, me participe en en esa temática, perdón, de control de vampiros con azufre. Después, Juan Mata dice que su favorito es el Centurio Cenex. Es muy chido, ¿verdad? Con su carita arrugada. Después, José Homero dice, ¿existe algún estudio del murciélago de ala blanca? En este caso, el vampiro de ala blanca en el área de conservación Guanacaste. En el área de conservación Guanacaste, por el momento no tenemos un registro de vampiro de ala blanca. Sí lo tenemos del murciélago de patas peludas, vampiro de patas peludas y del vampiro común, pero del vampiro de ala blanca, de hecho, yo solamente lo he visto dos veces en la vida. Una en Nicoya, en Barra Honda, y otra también en Nicoya, en Colas de Gallo. Es un murciélago, por lo menos acá en el área es bastante raro. Sí tendríamos que ver con los amigos que trabajan en otras áreas para ver qué tanto lo han registrado. Nosotros, como digo, solo un par de veces, yo en 18 años ya de estar en esto, solo un par de veces, es un murciélago bastante raro. Y nosotros seguimos con los monitoreos todos los años, esperamos que en algún momento pues podamos registrarlo porque por distribución sí debería de estar acá, simplemente que no ha aparecido en los registros. Ok, bueno, ya casi vamos cerrando. Dice José Cerdas, excelente recomendación, la vacunación como prevención de la rabia. Después, Manuel Ginesta dice, buenas tardes, ¿cuál es el promedio de gestación de los murciélagos? Bueno, resulta con lo que dijeron antes primero, lo de la rabia. Em, con la rabia sí quiero dar un pequeño mensaje porque hay una Organización Mundial de la Salud que esa todo el mundo la conoce, pero también hay una Organización Mundial de la Salud Animal que no mucha gente conoce. Pues ya hace unos años se pusieron de acuerdo con el tema de la rabia y ellos dicen que el mayor reservorio de rabia que hay en el mundo está en las calles, precisamente por esa manía del ser humano de abandonar perros, de abandonar gatos, eh, pues ocurren muchos problemas. Entonces, ese reservorio de rabia que incluye principalmente en los perros callejeros es culpa del ser humano en su mayoría. Entonces, estas organizaciones dijeron, si se elimina el problema de los perros callejeros, que eh, es un poquito difícil, que hay muchos, pero poco a poco podríamos trabajar como seres humanos. Eh, pues es muy probable que la rabia sea una enfermedad muy esporádica, muy rara, pero creo que eh, el número andaba como un 99% de casos de rabia, principalmente por animales que han sido abandonados. No es tanto por los murciélagos, a pesar de que se relacionan tanto. Y
ya esos contactos después entre perros callejeros y mapaches, entre perros callejeros y ardillas, después hace que la rabia pues se vaya moviendo. ¿Ok? Y con el tema de la gestación, uy, ¿qué les puedo decir? Porque esto varía tanto y no me regañen cuando digo depende de la especie, como todas las personas que van a estudiar cualquier organismo, puede variar desde los 40 días, por ahí anda, creo que la que es mínimo con especies muy pequeñas y hasta los 3 meses, creo, anda en especies un poquito más grandes. Desconozco el tema, por ejemplo, con zorros voladores, porque no tenemos acá. Entonces va a variar muchísimo. Y normalmente un murciélago lo que va a tener es una cría a la vez. Eso, la gente que dice que son ratones con alas, pues los ratones viven muy poco y tienen un montón de crías al mismo tiempo. Entonces se parecen que son mamíferos, pero varían bastante. Un murciélago puede tener a veces 2 crías al año, pero en diferentes periodos, y muchas veces una sola cría. Cuando son 2 crías al año, ese periodo es menor el periodo de gestación y por lo general son especies un poquito más pequeñas. Especies más grandes, como por ejemplo el vampiro espectral o el lanudo orejón, pues tienen una cría al año y el periodo dura más. Ok, Manuel Ginesta dice, ¿y cómo no les afecta estar colgando y que no se les vaya la sangre a la cabeza? Ujú. Han evolucionado para eso y bueno, su sistema circulatorio, la forma en que ellos se perchan tiene mucho que ver y están tan pequeñitas sus venas, sus arterias, que eso no va a ser un problema para ellos. Además hay especialización en la parte de la columna que tiene que ver con el hecho de que no haya acumulación de sangre en la cabeza, que yo a veces lo explico en talleres. Pero sí, no, nosotros como ser humano no podemos hacer eso, sí se nos va a ir la sangre a la cabeza y creo que nuestras mamás nos regañaban mucho por eso. Sí, de hecho, sí, esos recuerdos de la niñez. Ok, Fran Joyce dice, ¿qué es la afinidad de las niñas y los niños a los murciélagos? Qué interesante porque en los talleres y en los festivales y todo esto hemos visto cómo muchos niños, muchas niñas no les tienen miedo y más bien quieren recibir más y más información y es súper lindo porque uno podría hacer un estudio para ver cuál es el momento en que a la gente como que le llega más el miedo por los murciélagos. Tenemos una de las actividades en la que nosotros los ponemos a dibujar a los murciélagos y yo me imaginé que ellos iban a dibujar como más sangre o que iban a dibujar colmillos y así. Y resulta que hemos visto dibujos de niños y niñas que los tienen con fruta o los hacen muy bonitos. Entonces eso sorprende bastante y cuando llegamos a las escuelas, bueno, hemos estado en escuelas que sí, sí han estado en el programa antes, entonces ya están bien concientizados, pero también escuelas que no tienen tanto conocimiento de la parte ambiental y también la reacción es muy interesante, hay mucha curiosidad, llevamos peluches y siempre quieren estarlos tocando y verlos de cerca. Y así como sucede eso, también hemos visto otras reacciones. Uno que otro niño, pues tal vez le enseñamos una foto de un pescador y recuerdo haber visto a alguien arrugando la cara y así, pero ya después de explicarlo un ratito, como que se les quita ese miedo. Entonces, eso no pasa solo con murciélagos. Cuando la mayoría de personas son niños o niñas, tienen mucha afinidad por la naturaleza, mucha curiosidad. Hay una etapa donde mucha gente se relaciona con el tema de los dinosaurios y después de los dinosaurios va buscando otros temas y por lo general los animales le llaman mucho la atención a los pequeños. Sí, bueno, ok, ya casi vamos cerrando. Juan Mata dice que ha visto las fotos de tucanes picoiris depredándolos también, ¿verdad? Entre muchos de los depredadores que mencionaba Eduardo. Después, Porfirio Hidalgo dice, gracias, excelente información. Eliezer del caso que preguntó anteriormente que tenía problemas, él está en Jacó, entonces le vamos a compartir el contacto del compañero de ACC para que
se pueda comunicar con él. Después, dice, soy ubicado en Filadelfia. Ah, José Cerdas. Ah, ok, José Cerdas dice, estoy ubicado en Filadelfia, Guanacaste. Ok, entonces a esos contactos pues les vamos a compartir la persona correspondiente dependiendo del área de conservación. Y bueno, yo creo que llegamos hasta acá. Muchas gracias, Eduardo, por esta información tan linda, tan importante. Creemos mucho en estos espacios y esperamos pues nos sigan acompañando en las próximas charlas que vamos a hacer de parte del área de conservación Guanacaste. Es más, si ustedes tienen otros temas que quisieran saber, nos pueden proponer también en nuestras redes sociales y les estaremos contando. Entonces, muchas gracias a todos y que tengan una feliz noche. Gracias, Edu. Muchas gracias, gracias por el espacio, gracias Meli, gracias al área de conservación Guanacaste, por supuesto, y a los que nos han colaborado también en alguno o otro momento con temas educativos y de conservación de murciélagos, también las gracias y el saludo desde acá. Entonces, cuando nos veamos en algún momento en el futuro y quieran preguntar de murciélagos, yo feliz siempre de hablar de ellos. Ok, chao.